A ver, ¿me indican por favor si pueden ver esto? Dice ahí Guía Salarial 2026. A ver, escriban por favor si pueden ver esto. ¿Se puede ver? Sí. Miren, ustedes, todos aquellos que se queden hasta el final de la reunión de hoy día, hasta las 10 de la noche Perú, 11 de la noche Bolivia, ¿no? 10 de la noche también Panamá y Ecuador. Van a recibir esta guía. Esta es una guía salarial que no solamente está orientada a Perú, como pueden ver, es una guía salarial que levanta información de diversos países, no solo de Perú. Aquí ustedes van a encontrar las remuneraciones para diversos sectores económicos y para diferentes posiciones en diferentes países. Sería bueno que lo revisen, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí van a ver cómo están los sueldos en los diversos mercados en diferentes países. Y no solamente porque uno tiene que mirar a su país, sino también tiene que ver a otros países. Como ustedes se habrán dado cuenta, a mí me contrataron inicialmente para trabajar en Chile. Ahora con este tema de la globalización, la posibilidad de ir a trabajar en otro país se da en cualquier momento, ¿no es así? ¿Qué les parece este regalo? ¿Qué les parece? ¿Está bien o no? Muy bien, entonces ya saben, cuando reciban la guía, porque se les va a enviar a través de un enlace, ustedes revisen bien la guía, por favor, para que vean qué cosa hay en la guía y se puedan orientar, ¿de acuerdo? Listo. Vamos a continuar entonces. Y ahora vamos a comenzar a hablar de las competencias técnicas que se exigen a los trabajadores de la Oficina de Recursos Humanos. Durante mucho tiempo, las competencias técnicas exigidas a aquellos que trabajan o quieren trabajar en recursos humanos han sido bastante conocidas. Si quieres trabajar en recursos humanos o trabajas en recursos humanos, indudablemente que debes conocer sobre administración, ¿no? Diseño organizacional, estructura, procesos, cómo elaborar el sistema normativo de la empresa. Tienes que conocer indudablemente de contabilidad, tener una idea de cómo funcionan las provisiones contables, conocer de legislación laboral y también de legislación tributaria, porque las remuneraciones tienen impacto tributario, ¿no? Conocer de técnicas de estadística, de técnicas de comportamiento organizacional y también de técnicas de bienestar y de comunicaciones, entre otros. Pero adicionalmente a ello, recientemente y posiblemente en los años que vienen, hay algunas competencias que están siendo muy exigidas, muy demandadas en el mercado y que es necesario que ustedes las conozcan y por ese motivo es que vamos a trabajar con ellas a partir de este momento. Por si acaso, en esta parte yo voy a necesitar de ustedes no solamente toda su atención, sino también su compromiso de poder participar activamente porque vamos a hacer un ejercicio luego de la explicación que les voy a dar, ¿de acuerdo? Denme un ok si se ha entendido. Vamos a hacer un ejercicio aplicativo después de ver esto que está acá, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a hablar sobre competencias. ¿Qué cosas son las competencias? ¿A quién se le llama competente? ¿Qué define el ser competente? Es lo que vamos a aprender en estos momentos. ¿Ok? Voy a empezar por el ser competente. ¿A quién le llamamos competente? Tomen nota, por favor. El término competente está vinculado al resultado. Ahí está la clave. El ser competente está vinculado a resultado. La competencia se define por el nivel de resultados. Mientras mejores resultados tienes, podría decirse que eres más competente. Cuando queremos ya conceptualizar, ¿no? Entender claramente qué son las competencias, tendríamos que pensar en lo siguiente, tomar nota, ¿no? Se habla de competencias como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, repito, conocimientos, habilidades y actitudes que permiten lograr resultados, ahí está el término, resultados buenos o excelentes en el marco de una estrategia y cultura empresarial. En el marco de una estrategia y cultura empresarial. Esto último quiero destacarlo porque cuando se definen competencias desde el punto de vista de la educación, se definen de otra manera. Para temas de gestión empresarial, siempre se habla de estrategia y cultura. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿Por qué es importante pensar en estos tres elementos? Porque la verdad es que no basta solo con tener conocimientos. El hecho de que una persona tenga grados avanzados, ¿no? Una maestría o un doctorado, eso no necesariamente lo hace competente. De igual manera, no basta solo con tener empeño y actitud. Una vez les comento, yo en mi anterior empleo conocí a una persona que una vez me dijo, esa persona estaba súper equivocada, ¿no? Que para ella lo más importante era la aptitud, con C. Si pensamos en de esa manera, pues estamos desconociendo cómo funcionan las competencias, ¿no? No basta solo con la actitud, con C. No basta solo con tener ganas, con tener entusiasmo, con meterle el hombro, como decimos en Perú. Les doy un ejemplo. En el banco en el que yo trabajé, que acaba de mencionar, se presentó una situación, ¿no? El gerente de negocios un día me llama a su oficina y me dice, Aldo, quisiera que me ayudes a tomar una decisión. Tengo que promover a una persona para el puesto de gerente de agencia y he pensado en tal señorita. Yo le digo, háblame de ella. Y él me dice, mira, es una persona que tiene una gran actitud. Es la persona que llega más temprano, es la última que se va a su casa, siempre hace las cosas de muy buena gana, es muy entusiasta, muy positiva. Y yo le digo, ¿y cómo están sus indicadores? Y él me dice, no, por ahí no está bien, o sea, no conoce bien la metodología crediticia y entonces sus indicadores no son buenos, no tiene buena calidad su cartera, ha perdido clientes y sus colocaciones han bajado bastante. Entonces yo le digo, si el trabajo de gerente de agencia supone de que ella supervise un conjunto de analistas de crédito y ella no tiene el conocimiento y la habilidad, ¿va a poder hacer bien su trabajo? Y él me dice, bueno, no había pensado en eso, pero definitivamente ella no va a poder hacer bien su trabajo. Entonces, ahí ustedes tienen un ejemplo, ¿no? O sea, no basta con la actitud. Una persona puede ser muy positiva, muy entusiasta, meter el hombro, poner el pecho, pero eso no quiere decir que con eso vaya a tener resultados, porque finalmente los resultados están vinculados a lo que ya les había mencionado, ¿no? A los conocimientos, a las habilidades y las actitudes. Ahora bien, el término competencias se está utilizando de diversas formas, de diversas aplicaciones en recursos humanos. Una de dichas aplicaciones es esta, ¿no? La entrevista por competencias. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿les gustaría aprender a entrevistar por competencias? ¿Les gustaría a ustedes eh, pasar una entrevista por competencias sin ningún problema? A ver qué me dicen. ¿Les gustaría aprender cómo es la entrevista por competencias? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, díganme pues, a ver, ¿sí? Muy bien, vamos entonces nuevamente, les voy a pedir nuevamente lapicero y papel a la mano para tomar nota. Ahora, sí, necesito bastante concentración porque lo que les voy a enseñar lo vamos a aplicar en tres situaciones específicas y para ello ustedes me van a ayudar. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Primera idea. A ver, vamos tomando nota. Primera idea. En una entrevista por competencias, las preguntas siempre se dirigen al pasado del postulante. Siempre al pasado. Se levanta información del pasado. ¿Para qué? Para a partir del pasado hacer predicciones respecto al futuro. En ese orden de ideas, una entrevista por competencia tiene la misma idea que tenemos cuando queremos hacer pronósticos. Recordemos lo que aprendimos en la universidad respecto a los pronósticos. ¿Cuál es la manera más sencilla de hacer pronósticos? ¿Se acuerdan? Tomar el pasado, ¿no? ¿Cómo lo llaman en estadística? La serie histórica, ¿no? Tomamos el pasado, la serie histórica, y esa data la metemos en una fórmula. ¿Cuál es la fórmula más sencilla? Regresión lineal, ¿no? Mucho cuidado, ¿ah? No se vayan a equivocar. La vez pasada una persona me decía, no, mínimos cuadrados. No, mínimos cuadrados se utiliza, pero lo que hace es que mínimos cuadrados ajusta ajusta la curva, ¿no? No es la idea el ajustar la curva, en este caso. Regresión lineal. Y con eso hacemos un pronóstico. De igual manera,
La entrevista por competencia funciona de esa manera. Tomamos información del pasado ¿para qué? Para predecir el comportamiento futuro. Por lo tanto, en toda entrevista por competencias, las preguntas siempre van a hacer referencia al pasado del postulante. Oka, por favor, si se ha tomado nota de la primera idea. Vamos, Oka, si se ha tomado nota de la primera idea. Perfecto. Gracias, Percy. Muy bien. Segunda idea, segunda idea. Siempre hay que fijarse, siempre hay que tener en consideración, siempre hay que tener en consideración el verbo que se utiliza en la pregunta. Siempre tener en consideración el verbo que se utiliza en la pregunta. ¿Por qué? Porque el verbo que se utiliza en la pregunta va a vincularse a la competencia que se está examinando. Veamos el ejemplo. Imagínense que yo los estoy entrevistando a ustedes, ¿ok? Y les hago la siguiente pregunta. Coméntame de alguna experiencia en la que hayas tenido problemas para influenciar a tu equipo de trabajo. Repito, descríbeme una experiencia en la que hayas tenido problemas para influenciar a tu equipo de trabajo. Muy bien. ¿Qué competencia estoy examinando con esta pregunta? Conteste. Ah, ah, ya. Pero influenciar es el verbo. El verbo es influenciar. Pero influenciar a qué competencia se vincula. A ver, vamos. Ajá, excelente, Diana. Liderazgo. Excelente, liderazgo. Liderazgo. ¿Se dieron cuenta, no? Influenciar. ¿Por qué influenciar? Influenciar, la influencia es la base del poder y el poder se vincula al liderazgo. ¿Quedó claro? A ver, acá nuevamente, porque si ya tenemos claro esto, vamos a poder comenzar a trabajar con los ejemplos. Oka, 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 oka. Perfecto, seguimos. Les voy a plantear a ustedes tres casos reales en los que yo he participado y ustedes me van a ayudar a tomar la decisión si se contrata o no al postulante. ¿De acuerdo? Primer caso. Esto sucedió cuando yo trabajaba como gerente de recursos humanos en Unicom. Unicom es una de las empresas líderes en el Perú en el mercado de producción y distribución de concreto, cemento premezclado. Es la número uno en el Perú. Allí yo tenía la necesidad de contratar una trabajadora social. Se presentó a la entrevista una señorita, yo le hice la pregunta, coméntame, no, coméntame de un error o problema que hayas tenido en tu centro de trabajo. Y ella me dijo lo siguiente, ¿no? Señor Chío, el error que yo cometí fue que me demoré en realizar los trámites para recuperar subsidios y la empresa perdió 150.000 soles. 150.000 soles es más o menos 45, un poco más de $40.000. ¿Ustedes contratarían a esta persona que se demoró en hacer un trámite y que la empresa perdió algo más de $40.000? Contesten, por favor. Simple, ¿no? Ustedes se están dando cuenta de una cosa, ¿no? Escuchen, por favor. No escriban, ya no escriban. Escuchen, por favor. O sea, ustedes están tomando el pasado para predecir el futuro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Toman el pasado para predecir el futuro. Así es como funciona la idea. Segundo caso, segundo caso. Cada caso que vamos a ir viendo va subiendo en nivel de complejidad, ¿ya? Cada caso que viene sube en nivel de complejidad. Segundo caso, esto sucedió durante la pandemia en el año 2020. Yo era jefe de la Oficina General de Recursos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Universidad de San Marcos es la universidad más antigua del Perú y también de toda América. Es reconocida por ello. A pesar de que estábamos en pandemia, seguíamos trabajando, sobre todo haciendo procesos de selección de personal. Este, y estábamos necesitando contratar a un analista de datos para la oficina central de admisión.
Aquí en el Perú y creo que en sus países, en Ecuador, en Bolivia y también en Panamá, para ingresar a la universidad hay que postular, ¿no? Así es, ¿no? Hay un área de admisión, hay que postular, hay que dar exámenes, igual sucede acá en Perú. Entonces, necesitábamos contratar un analista de datos para la Oficina Central de Admisión. El perfil, escuchen el perfil, por favor, el perfil era, recuerdo, bachiller en estadística o ingeniería estadística con al menos 2 años de experiencia como analista de datos. Hicimos el proceso de reclutamiento, citamos a entrevista a aquellos que habían superado el reclutamiento, la verificación de datos, y entra a la entrevista virtual un postulante al que le hago la misma pregunta. Coméntame de un error o problema que hayas tenido en tu centro de trabajo y la persona contestó lo siguiente. Escuchen, por favor. La persona dijo, señor Chío, estuve trabajando como analista de datos en una empresa certificadora. Esa empresa se dedica a tomar pruebas a empresas y a personas naturales, y si esas empresas o personas naturales superan las pruebas, se les extiende una certificación. Y con esa certificación, esas empresas o personas naturales pueden concursar a concursos de provisión de bienes y servicios para el Estado. Y yo le digo, ¿y cuál fue el error que cometiste o el problema que tuviste? Y él dice, el error que tuve fue de que a pedido del gerente de una de esas empresas, yo alteré los datos de las pruebas que se le tomaron a la empresa, a esa empresa, y esa empresa pudo obtener la certificación y con ello pudieron, ¿no?, brindarle servicios y bienes al Estado peruano. Pregunto a ustedes, ¿ustedes contratarían a esa persona que alteró datos? Definitivamente no. Se están dando cuenta, ¿no? Ustedes están haciendo un pronóstico, ¿no es así? Están haciendo un pronóstico. Muy bien, vamos al último caso. El último caso es el caso más complejo. Este último caso tiene un componente subjetivo, emocional. Traten de no perder la objetividad. Este último caso me sucedió cuando yo trabajaba como gerente de gestión humana en Footloose. Footloose es una empresa acá en Perú que es la número 2 en el mercado de zapatos, zapatillas y accesorios. Tiene 180 tiendas a nivel nacional. En esa empresa estábamos necesitando contratar un coordinador o coordinadora de finanzas y tesorería. El perfil era bachiller en administración, contabilidad, economía o ingeniería industrial y al menos 3 años de experiencia desempeñando el puesto de preferencia en el sector retail. Este proceso se hizo de manera presencial, porque ya había pasado la pandemia. Nos citamos entrevista a una señora. La entrevista era individual y presencial, solo conmigo. Y a esa señora le hice la misma pregunta. Coméntame de algún error o problema que hayas tenido en tu centro de trabajo. La señora comentó lo siguiente. Me dice, señor Chío, en la empresa donde estuve trabajando, tuve que salir de licencia de pre y postnatal. Parece de que no dejé bien las instrucciones a la persona que me reemplazó durante el periodo de pre y postnatal. Y esa persona le hizo un doble pago a un proveedor. Ella sigue. Cuando yo volví de mi licencia y me di cuenta del error, fuimos a hablar con el proveedor para recuperar el dinero y el proveedor nos dijo de que ya el dinero lo había gastado. Era una gran suma de dinero. Entonces, finalmente se tuvo que hacer un acuerdo con ese proveedor para que nos reembolsase el dinero, pero ya lo tuvo que hacer en 12 armadas mensuales. Vale decir, en un año, recién la empresa pudo recuperar totalmente el dinero y eso le causó un grave prejuicio económico a la empresa. Pregunta para ustedes, ¿contratarían a esta persona? ¿Sí o no? Contesten, por favor.
Vamos, vamos, vamos. Ustedes son los que están tomando la decisión. Ustedes son los gerentes. Vamos. Listo. Ahí nomás. Ahí nomás. Perfecto. Ahí nomás. Ok. Ya no contesten. Listo. Ya no contesten. Tenemos más o menos un 50% de no y un 50% de sí. Voy a aprovechar la distribución de respuestas para darles algunos consejos respecto a la selección de personal. ¿De acuerdo? Voy a salirme de este campo, de este escenario donde está la señora a la que acabamos de decidir si contratamos o no contratamos, y me voy a ir al pasado para comentarles de algo que aprendí. Precisamente en el banco donde trabajé. El banco donde trabajé se llama Banco de la Microempresa. Mi banco es un banco que no solamente opera en el Perú, sino en varios países aquí en Sudamérica. Cuando yo fui contratado en mi banco, entré inicialmente como jefe de selección de personal. Ya luego pasé a ser jefe de recursos humanos, pero inicialmente era jefe de selección de personal. El gerente general, que me contrató, me dijo lo siguiente, ¿no? Aldo, te contrato porque tienes muy buena experiencia haciendo selección de personal, pero no tienes experiencia seleccionando personal en banca. Pero no te preocupes, nosotros te vamos a enseñar. Yo te voy a enseñar. Yo tengo bastante experiencia seleccionando personal para banca. Cuando tú tengas alguna duda o quieras alguna consulta, si quieres hacerme alguna consulta, simplemente vas a mi oficina, tocas la puerta, me presentas el caso y yo te oriento. Yo le dije, perfecto. Al mes que comencé a trabajar en el banco, se me presentó un caso. Había un postulante que tenía un excelente perfil, pero había tenido un problema previamente. Así que fui a ver al gerente general, señor Manuel Montoya, y le pregunté, ¿no? Don Manuel, tengo este postulante, me parece muy buen currículum, pero ha tenido este problema. Entonces él comenzó a revisar el currículum y me decía, a ver, amplíame el problema de la persona. Y lo comenté. Y el gerente general me devolvió el currículum y me dijo, ¿sabes qué, Aldo? No contrates a esta persona. Y me soltó una frase, anoten la frase, curémonos en salud. Yo estaba regresando a mi oficina, no tomé el ascensor, bajaba por las escaleras pensando, ¿qué significa curémonos en salud? Curémonos en salud significa evitémonos los problemas, ¿ok? Tengan ustedes en consideración que ese es un banco, ¿no? Y un banco que maneja riesgo, ¿no? Entonces, ahí yo aprendí mucho de la cultura bancaria, ¿no? El manejo del riesgo es importante. Uno tiene que, para tomar decisiones, disminuir el riesgo. Denme un OK, por favor, si me están siguiendo la idea. Y la selección de personal tiene que ver mucho con el riesgo, ¿sí o no? Porque cuando nosotros decidimos en una persona, estamos asumiendo riesgos, ¿sí o no? Muy bien. Sigo con el ejemplo. Al mes siguiente, al mes siguiente, se me presenta un problema similar. Así que nuevamente voy donde el señor Montoya, donde el gerente general, y le pregunto, ¿no? Le enseño el currículum y le digo, este postulante tiene un excelente currículum, pero tiene un detalle. Y el gerente general me dice, a ver, cuéntame el detalle. Entonces yo le voy comentando, termina de revisar el currículum y me lo devuelve y me dice, no. Y me dice, Aldo, me soltó otra frase el señor, Aldo, el infierno está empedrado de las buenas intenciones de la gente. ¿Qué? Así, repito, dicharachero el señor, ¿no? El infierno está empedrado de las buenas intenciones de la gente. ¿Qué quiere decir eso, ah? Hay mucha gente que cree que actuó correctamente, pero no, se equivocó y por eso se fue al infierno.
Investigando luego, encontré que esa frase aparece en La Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero es cierto, ¿no? Hay mucha gente que cree que actuó correctamente, pero no lo hizo bien, se equivocó, y por eso se fue al infierno. Quiero, con estas dos ideas, con lo que aprendí en el banco, regresar al caso en Footloose, ¿no? La señora que está allí, a la que muchos de ustedes han dicho que la contratarían. Y seguramente, porque varias personas lo han puesto ahí, ¿no? Lo pude leer en el chat, que dijeron, todos nos equivocamos, de los errores se aprende. Lo han escrito ahí, ¿ah? Algunos me lo han escrito de manera al interno. ¿Qué es lo que yo he aprendido con esto? ¿No? Y cómo eso que aprendí en mi banco lo voy a aplicar acá. Y les pregunto, ¿no? Imagínense ustedes que yo ahí en Footloose contrato a la señora, la que tuvo ¿no? Que comentó el problema, este último, ¿no? El doble pago, ¿no? La contrato. Pasa el tiempo y la señora se ve involucrada en un problema similar. Interviene auditoría. No sé si en su país a lo mejor le llaman control interno. Acá en el Perú le llaman control interno en el sector público. En el sector privado le llaman auditoría. Interviene control interno, auditoría. Ahí trabajan los contadores que son unos capos de capos, ¿no? Parecen del FBI, ¿no? Investigan, investigan, escarban, escarban y encuentran que en el pasado esta señora ya había tenido un problema y que yo lo sabía. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo quedó yo? ¿Bien o mal? Contesten. ¿Quedó bien o quedó mal? Contesten. Hay una persona que ha escrito fatal. Muy bien. Ok, yo les pregunto a ustedes ahora, ¿la empresa va a confiar en mí? ¿La empresa va a confiar en mí para futuros procesos de selección de personal? Entonces, acá ya no escriban, ya no escriban. Solamente quería decirles lo siguiente, ¿ya? Escuchen por favor. Ustedes me están dando su tiempo. Yo les tengo que devolver conocimiento. Para eso estoy yo acá. ¿De acuerdo? Ese es mi trabajo ahora. Ya me quedan, a ver un ratito, ya me queda un par de minutos. Así que a ver un ratito, por favor, quiero verificar exactamente qué hora es. Sí. A ver, voy a avanzar un poquito más entonces. La gestión por competencias también se aplica, ¿no? En esto que se llama Assessment Center. Seguramente ustedes habrán oído hablar de esto, ¿no? ¿No? Vamos a una evaluación porque estamos postulando un empleo, ¿no? Y resulta que no hay evaluación psicológica, hay dinámicas, ¿no? Por ahí nos hace desarrollar un caso de manera individual y después de manera grupal y hay que exponerlo. O a lo mejor nos hacen realizar actividades físicas como construir una torre de papel, como podemos ver al lado derecho, o a lo mejor hacer un puente con palitos de helado, o a lo mejor construir, ¿no? Hacer un colchón de globos. ¿Qué cosa es eso, no? Eso es lo que se llama Assessment Center. El Assessment Center es una técnica de evaluación de competencias que no solamente se utiliza para hacer selección de personal, pero ya, adelanto, ¿no? Ha demostrado mucha confiabilidad para fines de proceso de selección. Pero no solamente se utiliza en selección de personal, también se utiliza para hacer diagnóstico de necesidades de capacitación por competencias, para tomar decisiones de promoción como parte de una de las tantas herramientas que se pueden utilizar para hacer viable un plan de carrera. A todos, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de talento, término que se utiliza mucho vinculado a la gestión de recursos humanos. Hay muchas empresas que hoy día al área de gestión de recursos humanos le llaman área de talento, ¿no? Lo cierto es de que
La gestión de recursos humanos engloba a la gestión del talento. Hoy en día se habla mucho de talento porque la verdad lo que las empresas necesitan es identificar y desarrollar a sus talentos. Pero ¿qué cosa es el talento? ¿A quién le llamamos talento? ¿Será cierto que el talento nace? ¿Será cierto que el talento se desarrolla? Eso es lo que vamos a tratar de verificar ahora. Voy a comenzar hablando de talento, planteándoles a ustedes una pregunta. ¿Consideran ustedes que Lionel Messi, el afamado jugador de fútbol, es un talento? A ver, ¿qué opinan? ¿Lionel Messi es un talento, sí o no? Contesten, por favor. Sí, ¿no? Creo que muy pocas personas en el mundo podrían decir de que Messi no es un talento. Ok, ajá, muy bien, Jorge. Pero ¿por qué Messi es un talento? A ver, voy a plantear una segunda pregunta. Si viviésemos en un mundo si viviésemos en un mundo en el que a nadie le interesase el fútbol, ¿Messi sería un talento? Definitivamente no. No. Entonces parece que el término talento es un término muy contingencial, ¿no? Depende de una serie de cosas, ¿no? Aquí Diana está aportando, ¿no? Efectivamente, el término talento está vinculado a la generación de valor. ¿Qué es el talento? Tomemos nota, ¿no? El talento es la capacidad para generar valor. Eso es el talento. Es la capacidad para generar valor. ¿Y qué significa generar valor? Satisfacer necesidades. Entonces, sobre la segunda pregunta que se había planteado, pues indudablemente si viviésemos en un mundo donde a nadie le interesase el fútbol, pues no, el fútbol no satisfacería ninguna necesidad, no generaría valor. Ahora bien, si el talento nace o se hace, aún no existe ninguna investigación que haya comprobado lo uno o lo otro, y seguiremos esperando. Ahora, en particular a la aplicación de este término talento a las empresas, lo que tenemos que tener en consideración es lo siguiente. En primer término, que el interés por el talento es un interés también muy contingencial. O sea, las empresas no hacen programas de talento para todos los trabajadores de la empresa. Hay ciertos trabajadores que nos interesan como talentos, precisamente como lo acaba de describir por ahí Diana, ¿no? Los que generan valor, ellos son los que nos interesan. ¿Y quiénes son ellos? Son el personal clave, son el personal que ocupa posiciones claves. Cuando nosotros iniciamos un programa de talento, lo primero que tenemos que hacer es hacer el mapeo correspondiente, mapear las posiciones claves, aquellas que generan valor. Y para ello hay varias herramientas. Una de ellas podría ser esa que ustedes están viendo aquí, la matriz para determinar personal clave. Como pueden ustedes observar, esta matriz contiene dos elementos, ¿no? La dificultad para reemplazar a la persona por un lado y por otro lado la probabilidad de que la persona deje la empresa. Una vez que hemos hecho esto, hemos determinado cuál es el personal que ocupa las posiciones claves. Una vez hecho esto, vamos a trabajar con esas personas, con las personas que ocupan posiciones claves. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar otra herramienta que es esta matriz que se llama la matriz de las 9 cajas, también conocida como el Nine Box. Les pregunto, ¿han oído ustedes hablar del Nine Box? Es una matriz que, como ustedes pueden observar, tiene dos elementos, ¿no? Examina por un lado el potencial de la persona y por otro lado el desempeño. Y a partir de aquí podríamos determinar exactamente quiénes son las personas con las que podríamos contar para para implementar nuestro programa de desarrollo, ¿no? Vale decir, una vez que nos hemos identificado, desarrollarlo, fidelizarlo, mantenerlo en la empresa. Estas herramientas que acabamos de ver, bueno, ya es un software, ¿no? Es una de las tantas herramientas que se les va a proporcionar a todos aquellos de ustedes que decidan matricularse en nuestro diplomado internacional que estamos ya muy poquitas semanas de iniciar. Otro tema que también nos interesa mucho es conocer esto que se llama la experiencia del empleado. Experiencia del empleado es algo que se suele confundir con clima organizacional, pero no es lo mismo.
y es un área de de reciente aparición en el mercado de la gestión de los recursos humanos. ¿Pero de qué trata? Hoy en día las empresas tratan de identificar si es que dentro de la empresa generamos algunos procesos o implementamos algunas políticas que podrían afectar las actitudes de nuestros colaboradores. Ahora bien, esas actitudes no se desarrollan cuando la persona está ya trabajando, sino antes, ¿no? Porque cuando una persona postula a nuestra empresa, se sujeta a políticas y procedimientos de reclutamiento y selección, por ejemplo. Todavía no trabaja con nosotros, pero ya tiene una experiencia con nosotros. Y una vez que ingresa a trabajar, se va a sujetar a otras políticas y procedimientos como es la inducción, la formación, la capacitación, la evaluación del desempeño, la política de remuneraciones, entre otras. Si estas políticas y procedimientos no están adecuadamente configurados, formulados, podrían afectar el comportamiento de nuestros trabajadores y como correlato de ello, pues tener implicancias negativas en la productividad, en la eficiencia y en la calidad de los mismos. ¿Es importante conocer sobre experiencia del empleado? Indudablemente que sí, y existen herramientas para hacer la medición y también algunas estrategias para hacer la gestión de experiencia del empleado. Este tema ha agarrado tal relevancia que inclusive ha ampliado su área de acción, ¿no? Cuando hablamos de experiencia del empleado, no solamente nos estamos refiriendo a políticas y prácticas de recursos humanos, sino también a cosas como, por ejemplo, el ambiente físico, la disposición de oficinas, el mobiliario, que también generan experiencias, inclusive el ambiente digital. Hay muchas cosas que hay que hablar sobre experiencia del empleado que también vamos a tratar con bastante nivel de atención en el diplomado. Otro tema que me interesa mucho trabajar con ustedes el día de hoy es la medición y gestión de clima organizacional. Una de las grandes preguntas que suelen aparecer cuando se trata este tema es ¿para qué hacemos esto? ¿Qué es lo que queremos con medición y gestión de clima? ¿Queremos que la gente esté contenta? ¿Queremos que la gente esté satisfecha? ¿Queremos que la gente sea productiva? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que queremos cuando trabajamos el tema de clima? ¿No? Buen ambiente laboral, que haya buen ambiente laboral. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Para qué queremos hacer esto? Esa es la gran pregunta, porque ¿saben qué? Yo estoy encontrándome con mucha gente que piensa de diversas maneras con respecto al clima. Hace tiempo atrás, yo llegué a conocer al gerente general y dueño de una empresa que competía con la empresa donde yo trabajaba. Y hablábamos de varios temas de recursos humanos y él me decía con respecto al clima lo siguiente, ¿no? Él me decía, esto de clima organizacional se parece a eso que dicen algunos, vacas contentas dan más leche. Increíble, ¿no? Vacas contentas dan más leche. Eso es clima organizacional, me decía él. Yo le decía que, mira, hay algo de cierto en esto, ¿no? ¿De dónde vino el tema? ¿Por qué es importante? Hace unos años atrás, un psicólogo norteamericano hizo un estudio que apareció en una de las principales revistas de gestión empresarial en Estados Unidos, en la cual él afirmaba de que había encontrado una fuerte vinculación entre el clima organizacional y la productividad. Así fue como empezó. Se vincula el clima organizacional con la productividad. Al hacer esta publicación, el psicólogo mencionado causó un gran revuelo tanto en el ambiente académico como en el ambiente empresarial en Estados Unidos. Captó principalmente la atención de dueños y gerentes generales de empresas porque ellos, por lo regular, suelen vincular la productividad con la rentabilidad de los negocios. Y así fue como apareció esto. Ahora bien, en otros países las mediciones han tenido diferentes tipos de resultados. Por ejemplo, acá en el caso particular de Perú, ¿no? En Perú, el estudio que se ha realizado demostró de que no necesariamente las empresas que tienen mejor clima organizacional son las más productivas. Bueno, el Perú, como seguramente amigos de Perú mismo, Ecuador, Bolivia, Panamá saben, el Perú es un país muy raro, ¿no?
El Perú es un país que cambia cada rato de presidentes, tenemos un montón de crisis política y sin embargo los indicadores económicos de Perú siguen siendo buenos y buenos y buenos. Perú es un país bien claro, ¿no? Pero acá se hizo evidente eso. Hay un estudio que se hace todos los años, que es el concurso anual de las mejores empresas para trabajar en el Perú, Great Place to Work. Creo que también sucede, ¿no? A ver, coméntenme por favor la gente de Panamá, Ecuador, Bolivia, ese concurso de las mejores empresas para trabajar en el país. ¿También se hace en sus respectivos países? Indíquenme, por favor. Yo creo que sí, ¿no? Great Place to Work está en un montón de países a nivel mundial. Se hacen este tipo de estudios. En el caso particular de Perú, yo he hecho un estudio vinculando las empresas que tienen mejor clima con las empresas que tienen mejor rentabilidad y encuentro que no hay mayor relación. Parece que en el Perú esto no se cumple. Sin embargo, hay algunas cositas muy interesantes que hay que destacar que se cumplieron en el estudio hecho en Estados Unidos y que también se cumplieron en el Perú. Por ejemplo, el tema de la salud, ¿no? Una de las afirmaciones que se hicieron en el estudio en Estados Unidos era que empresas que tienen buen clima, la gente se enferma menos. Yo les pregunto, ¿no será de que eso de que la gente se enferma menos esté vinculado al estrés laboral? Vale decir, si en la empresa hay buen clima, la gente va a tener menos estrés y por lo tanto va a estar menos predispuesta a enfermarse, porque hay muchas personas que declaran, y varios médicos me han dicho que es así, de que efectivamente cuando la gente está estresada está más predispuesta a enfermarse porque simple y llanamente se le bajan las defensas. Parece que existe mucho sentido. Pero también hay otros indicadores importantes a destacar, ¿no? La baja rotación de personal, la baja rotación de clientes, los clientes permanecen trabajando con la empresa, ¿no? Y esto también parece que tuviese cierto sentido, ¿no? Si nosotros tratamos bien a nuestros trabajadores, los trabajadores van a atender bien a los clientes y los clientes van a permanecer siendo nuestros clientes. Hay muchas cosas que decir con respecto al clima y muchas cosas también que esclarecer con respecto al clima. Pero estudiar el clima tiene un montón de problemas. El principal problema del estudio de clima y que afecta a la gestión del clima es la forma como estudiamos el clima. La gran mayoría de ustedes seguramente habrá observado de que las empresas estudian el clima organizacional a través de encuestas. Recordemos lo que aprendimos en la universidad con respecto a lo que son las encuestas. ¿Qué es lo que logran las encuestas? Las encuestas son técnicas de investigación cuantitativas y a la vez exploratorias. Una encuesta me va a poder decir qué sucede, pero no me va a decir por qué suceden las cosas. En otros términos, una encuesta funciona como un termómetro. El termómetro me va a poder decir si tengo fiebre o no. Y en el supuesto de que tenga fiebre, el termómetro no me va a decir el origen de la fiebre. Así exactamente son las encuestas. Son técnicas exploratorias. Ahora bien, yo le pregunto a ustedes, si nosotros no tenemos reales certezas respecto a cuál es el origen de los problemas de clima, pregunto, ¿podemos hacer una buena gestión de clima? Indudablemente que no. No podemos hacer una buena gestión de clima si solamente hacemos el estudio con encuestas. Entonces, necesitamos indudablemente hacer otro tipo de estudios, utilizar otro tipo de herramientas y les aliento a ustedes a investigar, ¿no? El uso de focus groups, el uso de una técnica muy particular y muy importante que se llama escalera de inferencias, que es precisamente la metodología que enseñamos en este diplomado. ¿Por qué? Porque se trata de lo siguiente al final, ¿no? Se trata de lo siguiente al final. Si yo no tengo certezas con respecto a cuáles son los orígenes de los problemas, no voy a poder hacer una buena gestión de clima. Simple y llanamente eso. Ante esta circunstancia, muchas empresas que no tienen la información completa, porque no han utilizado las estrategias adecuadas, terminan finalmente haciendo talleres de clima. Ustedes seguramente han participado en los talleres de clima, ¿no? ¿Y qué hace la gente en los talleres de clima? La gente habla, grita, salta, juega con globos, con serpentinas. Pero yo pregunto, ¿eso
¿Esos talleres de clima realmente resuelven los problemas de clima de una empresa? ¿Resuelven los problemas de satisfacción de una empresa? Definitivamente que no. Entonces, parece de que todo empieza por la forma como hacemos la medición, porque si no se hace de manera correcta, no vamos a poder hacer una adecuada gestión de clima. Y de igual manera sucede con esto que viene a continuación, que es la medición y gestión de cultura organizacional. Hay muchas empresas que comienzan a trabajar con cultura organizacional. Seguramente ustedes habrán oído hablar de que muchas empresas hoy día están embarcadas en hacer programas de transformación cultural, ¿no? Porque quieren encontrar la cultura más adecuada. ¿Para qué? Ese es el gran tema. ¿Para qué la cultura? Tomen nota, por favor. La cultura existe porque existe la estrategia. Cuando nosotros queremos trabajar el tema cultura, hacer aplicaciones en el tema de cultura, primero lo que tenemos que hacer es trabajar con la estrategia de la empresa. Si yo no tengo clara cuál es la estrategia de la empresa, no voy a saber cuál es la cultura más adecuada para la estrategia. Entonces, existe un vínculo entre estrategia y cultura. La cultura es un medio, no un fin. ¿Para qué? Para hacer realidad la estrategia empresarial. Entonces, por lo tanto, no podemos trabajar cultura si es que no trabajamos inicialmente y conocemos bien lo que es la estrategia. Y es por ese motivo que uno de los obsequios que les estoy dando el día de hoy para todos aquellos que se queden hasta el final de la sesión de hoy día es un libro de estrategia. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren trabajar cultura, primero tienen que conocer de estrategia. Y quiero, por favor, que me prometan, escriban, que me prometan que van a leer ese libro de estrategia, porque no podemos trabajar el tema de cultura si no conocemos bien sobre estrategia. Ahora, la idea no es solamente por ello, ¿ok? La idea es de que ustedes lean bien el libro porque cuando aprendan de estrategia su vida va a cambiar. O sea, van a aprender el pensamiento estratégico. Van a desarrollar su vida, sus acciones partiendo de la estrategia. Y les prometo yo a ustedes que su vida va a cambiar. Entonces, comencemos trabajando estrategia. ¿Qué tipos de estrategia existen? Principalmente ello, ¿no? Nuestra empresa tiene una estrategia de liderazgo en costos, nuestra empresa tiene una estrategia de diferenciación por servicios, productos, mi empresa tiene una estrategia de segmentación por nicho de mercado o alguna mezcla de lo último que se ha dicho con lo demás. Porque precisamente a partir de la definición de la estrategia, vamos a tener finalmente que identificar qué cultura o mezcla de culturas va a ser más adecuada a la estrategia que tiene la empresa. Así es como lo debemos hacer. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué es tan importante el tema de cultura? Porque finalmente la cultura es la que define el éxito de los negocios. Los estudios de cultura ahora han escalado. Se está trabajando muchos temas de cultura ya no a nivel solo de empresas, sino a nivel de países. Y esto podría esclarecernos muchas cosas, como por ejemplo, ¿por qué hay países que son más exitosos que otros? ¿No? Muchas veces nos venden la idea de que somos un país rico porque tenemos grandes recursos. Eso lo dijo un candidato a elecciones hace unos años atrás. Él dijo, no más pobres en un país rico. Cuando yo le escuchaba a ese señor, me preguntaba a mí mismo, ¿no? ¿Realmente el Perú es un país rico? ¿O el Perú, es un país que tiene muchos recursos, que es diferente? ¿Ok? Porque ¿saben qué pasa? Hay países que no tienen las riquezas naturales que tiene Perú, sin embargo son más ricos, ¿no? En Europa hay un montón de países que no tienen nada de recursos naturales, pero son países ricos. Tienen mejores indicadores económicos y sociales que Perú. Algunos estudios han llegado a afirmar de que la pobreza no es un problema económico, es un problema cultural.
Hay muchas cosas que aprender de cultura para poder saber cómo podemos sacar adelante a nuestras empresas. Y de eso y de muchas cosas que yo he hecho trabajando el tema cultural, les voy a hablar durante el diplomado. Otra de las cosas que también es necesario aprender ahora es inteligencia artificial aplicada en recursos humanos. Quizás recursos humanos haya sido la primera área donde se comenzó a aplicar inteligencia artificial. Desde hace más o menos 10 años ya se utiliza inteligencia artificial en reclutamiento y selección de personal, por si acaso. Hay muy poca gente que sabe esto, pero ya eso existe. Hace años atrás, una empresa española, Bisneo, desarrolló, ¿no?, paquetes de inteligencia artificial aplicados a reclutamiento y selección de personal. Y paulatinamente estas ideas se han comenzado a aplicar, a masificar en otros procesos de recursos humanos. ¿Es importante aprender esto? Indudablemente que sí, pero ojo con lo que les voy a mencionar. Siempre recuerden de que la inteligencia artificial maneja información, no maneja conocimiento. El conocimiento no es igual a la información. El conocimiento es la información vivida y experimentada. Solo los seres humanos tenemos conocimiento. La inteligencia artificial no tiene conocimiento, tiene solo información. Por eso es que si ustedes a cualquiera de sus dispositivos que contienen inteligencia artificial, ustedes le preguntan, ¿tú puedes tomar decisiones? La inteligencia artificial siempre les va a decir, no, no puedo tomar decisiones porque yo no tengo conocimiento, yo tengo información. Cuando nosotros los seres humanos tomamos decisiones, utilizamos una serie de mecanismos, evaluamos una serie de cosas, inclusive aspectos de índole social, psicológica, emocional, que no tiene la computadora. ¿Estamos de acuerdo? A ver, denme un OK, por favor, si me están siguiendo la idea. Entonces, bajo ese criterio es que tenemos que utilizar la inteligencia artificial. Y por otro lado, algo que escribía hace un tiempo una persona, él vi el chat, que él decía, ¿no? Finalmente, la inteligencia artificial contiene lo que los seres humanos le ponemos allí. Y es cierto, ¿de acuerdo? Mucho cuidado, ¿ah?, con el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué más tenemos que aprender? Organizaciones ágiles. Las organizaciones son conjuntos de personas que persiguen un mismo propósito. Si las personas se van de la organización desaparece. Realmente no existen organizaciones ágiles, existen conjuntos de personas ágiles, que es una forma diferente de ver las cosas. Hoy día, las empresas necesitan desarrollarse como organizaciones ágiles. ¿Por qué? Porque de esa manera van a poder manejar mejor la incertidumbre, el mercado complejo y se van a poder adaptar adecuadamente al entorno que es tan volátil. Hoy día se habla mucho del mundo VUCA. ¿Han oído hablar del mundo VUCA? ¿Han oído ustedes hablar del mundo BANI? A ver, contesten, por favor. Lo voy a escribir ahí para que ustedes tomen nota, por favor. ¿Ya? Tomen nota de esto para que investiguen, ¿sí? A ver, escriban OK, por favor. O sea, cuando se habla de mundo buca, de mundo mani, se habla pues de que el mundo está cambiando de manera vertiginosa, de que hay mucha incertidumbre, hay mucha variedad, hay mucha complejidad, ¿no? Se habla mucho de lo complicado, se habla mucho de lo complejo, que no es lo mismo, y lo que se busca es que las personas comiencen a cambiar. O sea, si nosotros dentro de nuestra empresa tenemos gente con mentalidad fija, lo que también se conoce como el mindset fijo, ¿no? Gente que le teme al fracaso, que no le gustan los retos, que odian las críticas, que rápidamente se dan por vencidos, que no le gusta aprender cosas nuevas, definitivamente nuestra empresa no va a cambiar, no va a mejorar, no se va a adaptar. Uno de los grandes retos de recursos humanos es desarrollar el pensamiento ágil. Desarrollar en nuestros colaboradores en nuestros colaboradores la mentalidad de crecimiento es uno de nuestros principales retos.
También tenemos que aprender de analítica de recursos humanos. La analítica de recursos humanos también es algo que existe hace mucho tiempo, ¿no? Seguramente ustedes habrán oído hablar de Big Data aplicada a recursos humanos, analítica de recursos humanos, People Analytics, ¿no? Esto existe hace tiempo, nos lo enseñaron hace tiempo en la universidad. Lo que sucede es que a veces, por múltiples razones, no lo aplicamos y como no lo aplicamos, finalmente no lo recordamos. En estadísticas, en la universidad nos enseñaron teorema de Bayes, métodos estocásticos, cadenas de Markov, ¿se acuerdan, no? O sea, pero con el paso del tiempo nos olvidamos porque simple y llanamente los profesores a veces cometen el error de enseñarnos cosas, pero no las aplicaciones, y ello contribuye a la curva del olvido. Pero la analítica de recursos humanos es una realidad y tenemos que aplicarla y tenemos que conocerla porque cuando nosotros queremos tratar de explicarnos por qué sucedieron las cosas o por qué hoy día suceden las cosas o queremos saber cómo es que van a suceder las cosas en el futuro, cuando queremos vincular temas de las personas con temas de la empresa, temas de las personas me refiero pues a los conocimientos, a las habilidades, a las actitudes, al clima, a la cultura, a la motivación, a las necesidades en general, con temas que le importan a la empresa, como son la calidad, la eficiencia, la productividad, allí es necesario conocer de analítica. También tenemos que interesarnos en estudiar idiomas. Ojo con ese dato, importante estudiar idiomas y también incorporarnos a comunidades de aprendizaje. ¿Por qué las comunidades de aprendizaje son importantes hoy día? Porque son los principales entes que nos van a permitir mantener actualizados sobre todo lo nuevo que existe. Realmente hoy en día es importante estar metido en una comunidad de aprendizaje porque vas a recibir lo nuevo, el nuevo software, los nuevos libros. Las mejores ofertas de empleo aparecen en las comunidades de aprendizaje. Ojo con ese dato. O sea, ya los reclutadores de las empresas no solamente publican avisos o buscan LinkedIn, se vinculan a las comunidades de aprendizaje para publicar avisos de empleo. Yo, a todos aquellos de ustedes que decidan finalmente incorporarse a nuestro diplomado, yo los voy a invitar a que participen de la comunidad de aprendizaje en la que yo estoy, a la que yo estoy vinculado, para que tengan acceso a toda la nueva información, conocimiento y también oportunidades que ustedes necesitan para su desarrollo personal y profesional. Denme un OK, por favor, si se ha tomado nota de esto. Y algo muy importante también, conocer sobre habilidades directivas. No se trata solamente de tener las competencias técnicas, también necesitamos aprender habilidades directivas. A veces pensamos en las habilidades directivas como algo que va a suceder en algún momento, pero que nosotros no vemos porque no creemos de que mañana o pasado se dé la oportunidad de que nos nombren jefes o gerentes, ¿no? Pero lo cierto es que eso puede presentarse en cualquier momento. A lo mejor ustedes llegan mañana a su oficina y el gerente general los llama y le dice, ¿sabes que tu jefe ha renunciado y a partir de mañana, de hoy día, tú eres el jefe? Uy, ¿y ahora qué hago? Soy el jefe. ¿Cómo se hace el trabajo de jefe? Caramba, no me enteré, no sabía. El gran problema es de que las empresas te dan la oportunidad, pero no te preparan para ello. Y ahí está el gran problema para nosotros, porque si la empresa no te da la formación y te da la oportunidad, finalmente ¿a qué te enfrenta? Te enfrenta al fracaso. Nosotros no podemos tomar la actitud reactiva de decir, bueno, eso va a suceder, pues ¿qué voy a hacer? No, tenemos que prepararnos desde ahora. Las habilidades directivas están con nosotros desde que empezamos nuestra vida laboral. El primer empleo que conseguimos, la primera promoción que conseguimos, estuvo necesariamente vinculada a nuestras habilidades técnicas y profesionales. Son ellas las que nos permiten conseguir el primer trabajo, son ellas que nos permiten conseguir la primera promoción. Yo como gerente de recursos humanos he tenido que tomar muchas veces decisiones respecto a personas. Por ejemplo, tengo 5 asistentes y a uno de ellos lo tengo que elegir para que pase a ser analista. ¿A quién elegí? Finalmente aquel que tenía mayores habilidades técnicas y profesionales. Entonces, acá hay un mensaje. Siempre tomen nota, siempre agregar valor. Si el puesto que ocupo actualmente demanda tan solo que sepa Excel,
a nivel básico y yo ya sé el Excel a nivel intermedio y aparte de ello manejo Dashboard y manejo el Power BI, definitivamente yo estoy mejor que las personas que están a mi costado. A ver, denme un OK, por favor, si me están siguiendo la idea. Entonces, hoy día, aunque parezca mentira, las habilidades directivas tienen que ver con la forma como pensamos nuestra carrera futuro. Tenemos que agregar valor. Denme un OK, por favor, si me están siguiendo la idea. Hay que agregar valor. Hay que agregar valor. No nos podemos detener. Tenemos que agregar valor a nuestro currículum. Mañana más tarde se va a presentar la oportunidad de la jefatura y para ello nos tenemos que preparar. ¿Qué cosa hace un jefe? ¿Qué cosa es un jefe? El trabajo del jefe es muy simple, entre comillas. El jefe consigue resultados a través de otras personas. Ese es el trabajo del jefe, lograr resultados a través de otras personas. Y para ello, ¿qué hace el jefe? Delega, lidera, asigna el trabajo, toma decisiones, comunica, coordina, entrena, capacita, negocia, soluciona conflictos, disciplina a los colaboradores. Miren todo lo que tenemos que aprender. No podemos esperar para ello, ¿no? Tenemos que prepararnos para ser jefes. Y luego ustedes se van a dar cuenta que va a venir el siguiente paso, la gerencia. ¿Qué hace un gerente? Miren lo que ve, miren a la izquierda, ¿no? Habilidad conceptual, capacidad de analizar sucesos, tendencias, escenarios posibles. ¿Para qué? Para tomar decisiones, porque ese es el trabajo del jefe, tomar decisiones. Ya que estamos hablando de gerencia, bueno, vamos a entrar entonces a ello, ¿no? Precisamente les había comentado de que en la última parte de la exposición del día de hoy les iba a hablar precisamente de lo que era la gerencia y en general y en particular qué es lo que hace un gerente de recursos humanos. Lo que vamos a ver a continuación refleja un poco estos años que yo vengo trabajando como gerente. Yo llegué a ser gerente ya relativamente viejo, ¿no? Tenía 42 años. Ya hoy día, olvídense, ¿no? Ya no tendría oportunidad. Hoy día hay gerentes de 30 años, hay gerentes generales de 35 años. O sea, el mercado laboral nos está dando un mensaje. Tenemos que estar preparados. A ver, denme un ocaso y me están siguiendo la idea. O sea, si yo ya estoy en 30 y la posibilidad de ser gerente ya está en 30, definitivamente yo ya tengo que estar preparado. Es simple el asunto, ¿ok? Lo que viene a continuación es un poco el acopio de las experiencias que yo he ido acumulando con el paso del tiempo y lo que busco principalmente es que ustedes se comiencen a preparar. En segundo lugar, de que no cometan los errores que yo cometí, porque yo cometí errores. Posiblemente no debía haber hecho ciertas cosas y ciertas cosas las debía haber hecho de otra manera. Y eso no es lo que yo quisiera que pase con ustedes. Es mejor que suceda de esta manera y por otro lado, para que ustedes se comiencen a preparar de manera correcta. Así que vamos con esto. Tomando nota, por favor. ¿Qué hace un gerente? En primer lugar, un gerente busca continuamente oportunidades de mejora. ¿Y por qué esto? ¿Por qué los gerentes buscan continuamente oportunidades de mejoras? Esto responde a la pregunta ¿por qué las empresas contratan gerentes? Porque un gerente hace un trabajo muy diferente al de un jefe. Los gerentes son contratados porque las empresas necesitan, tomen nota, perfeccionar, hacer cambios, hacer desarrollos, optimizar, bajar costos. ¿Para qué? Porque las empresas necesitan mantenerse competitivas. ¿Qué significa ser competitivo? Hacerlo mejor que el otro, hacerlo mejor que la competencia. Eso es ser competitivo. Y para ello las empresas contratan gerentes. El trabajo del gerente es hacer cambios siempre. Uno no se debe detener en ellas, mejoras. Todo ello se va a reflejar luego en el estado de gestión, en el estado de pérdidas y ganancias, en cómo se va a mover, en cómo se van a mover los conceptos de costos de operación, en cómo se van a mover los ingresos, en cómo se van a mover los gastos administrativos. Ahí está el trabajo del gerente. ¿Qué tengo que aprender yo para hacer bien esto? Tomen nota.
técnicas de calidad, de productividad, reingeniería, perdón, diseño y rediseño de procesos. Y hoy, metodologías ágiles. Tomen nota, denme un OK, por favor, si han tomado nota. Sí, para ir ya tenemos que irnos preparando en lo que les acabo de mencionar. ¿Qué más tenemos que hacer? Número dos, apoya el crecimiento de la organización en su conjunto. El trabajo del gerente es cumplir un rol de integrador. Hay muchos gerentes que creen de que cuando te contratan como gerente en una empresa te tienes que dedicar a tu tema. O sea, si eres el gerente de recursos humanos, solamente ves recursos humanos y no te interesa el resto. Grave error. Cuando somos gerentes vamos a ser parte de un comité de gerencia. Y ese comité de gerencia va a ser el responsable de los resultados del negocio, de la empresa, de la entidad en la que trabajemos. Si no trabajamos de manera integrada y articulada, no vamos a tener éxito. Como ustedes seguramente se habrán dado cuenta, el puesto más inestable en una empresa es el puesto de gerente. ¿Es cierto o no lo que digo? Que el puesto más inestable en una empresa es el puesto de gerente. Por una razón muy simple. Si los gerentes no alcanzan los resultados, viene el dueño de la empresa, cambia a los gerentes y pone a otros. ¿Es cierto o no lo que digo? A ver, escriban por favor. ¿Es cierto o no de que eso sucede en las empresas? Así que lo que tenemos que hacer es desarrollar, ¿no? Implementar un rol integrador. ¿Ok? La tercera actividad, la tercera actividad es propiciar el alineamiento del personal hacia los objetivos empresariales. Esto tiene que ver en la forma como nosotros vamos a influenciar a las personas, cómo los vamos a liderar, cómo los vamos a motivar. No es muy fácil, es difícil, porque parece mentira, ¿no? Cuando uno estudia, aprende muchas cosas vinculadas a temas tecnológicos y a veces se descuida de los temas humanos. Yo conozco, como yo les he mencionado, yo enseño ingeniería, ¿no? Y muchas veces los alumnos desarrollan muchas habilidades en la parte técnica, pero no en la parte de gestión de personas, que posiblemente sea lo más importante cuando sea jefa o sea gerente. Y esto es lo que tienen ustedes que trabajar. Y a veces, por otro lado, se piensa equivocadamente de que para lograr este alineamiento del personal hacia los objetivos, vale decir, ¿no? El liderazgo, la influencia, tenemos que dar incentivos a la gente, cosa que es un absurdo. Podemos dar estímulos, incentivos para los operarios, porque les pagamos a destajo, o a lo mejor a los vendedores porque ellos tienen que cumplir con una cuota de ventas. Pero un empleado administrativo, ¿por qué yo lo debo de incentivar para que logre objetivos si ya le estoy pagando un sueldo? De mismo caso están siguiéndome la idea. O sea, es un error, porque si yo te pago un sueldo, ¿para qué te voy a pagar un incentivo? No tiene sentido, ¿no? Y si se entera el dueño, olvídense, se van ustedes a la calle al día siguiente. Yo encontré una manera diferente de hacerlo. Se las voy a comentar. Es lo que yo hago, ¿ok? A mí me ha resultado. Ojalá que ustedes en la implementación también puedan alcanzar el resultado. Si yo quiero alinear a las personas a los objetivos empresariales, lo primero que tengo que hacer es conocer bien la estrategia del negocio. Todo parte de ahí. La estrategia. Cómo la empresa se vincula al mercado. Una vez que tengo claro cómo es la estrategia, tengo que construir una cultura organizacional que sirva de soporte a esa estrategia. Ya se los había mencionado. Primero es la estrategia y luego es la cultura. Y la cultura, que principalmente está compuesta de valores empresariales, no basta, porque a lo mejor yo publico la lista de valores de la empresa, pero eso no sucede, ¿no? O sea, la gente lo mira y dice, bueno, y lo que tenemos que hacer es aterrizar la cultura a través de los valores. ¿Cómo lo hacemos? Tomen nota. Tomamos los valores y los volvemos competencias, los vamos a operacionalizar, los volvemos competencias. Paso 3: implementar un sistema de gestión por competencias que mantenga operativa la cultura. Así es como se trabaja. Entonces, una vez que yo ya tengo las competencias,
las voy a aplicar ¿en dónde? En los diversos procesos de recursos humanos, reclutamiento y selección, capacitación, evaluación del desempeño, la política salarial, entre otros. Y ustedes se van a dar cuenta de una cosa muy interesante. La gente ya se comienza a alinear. ¿Por qué? Porque tiene las competencias que la empresa necesita. Y con eso, más que suficiente. Veamos aquí, veamos un ejemplo para que ustedes vean que esto que yo les acabo de mencionar tiene mucho sentido. Acá tenemos cuatro empresas muy conocidas a nivel de Latinoamérica, ¿no? McDonald's, Burger King, KFC y Popeyes son empresas muy conocidas porque se dedican a lo mismo, ¿no? Al mercado de la comida rápida. Ustedes se habrán dado cuenta de una cosa, ¿no? A pesar de que se dedican a lo mismo, son empresas diferentes, ¿no? ¿Sí o no? A ver, quisiera por favor que uno de ustedes, abra su micrófono y comente, ¿no? ¿Qué diferencias ha encontrado entre estas empresas? Lógicamente, si es que come comida rápida, ¿no? A ver, ¿alguno de ustedes que quisiera comentar? Porque yo me he dado cuenta y por ese motivo es que estoy trayendo estos ejemplos que estas empresas tienen estrategias y culturas diferentes, ¿no? A ver, ¿alguno de ustedes quisiera comentar, por favor? ¿Ninguno? Hola, ¿alguno de ustedes quisiera comentar, por favor? Oh, el logo. Jorge Ramos dice no, el logo no. ¿Alguien quisiera comentar como usuario de estas empresas qué diferencias ha visto en materia de estrategia, en materia de cultura? ¿Nadie? Muy bien, vamos a pasar entonces al... A ver, la campaña de marketing, dice Diana, muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos ver como diferentes? A ver, ¿qué otra cosa podríamos ver como diferentes en estas empresas? Porque como podemos observar, tienen estrategias diferentes, ¿no? Pero tienen una cultura también diferente. ¿Dónde recibimos mejor trato, por ejemplo? A ver, McDonald's es más dinámico, KFC es más atento, dice. Trabajan jóvenes en su mayoría. Muy bien, perfecto. La atención, los productos, la innovación, perfecto. ¿Se han dado cuenta que diferentes, no? Hay mucha diferencia que observamos entre estas empresas. Excelente. A ver, alguien que levante la mano, por favor, para ver si le pueden... Don Enrique, no puedo darle acceso a la gente a través del micrófono. ¿Alguien puede levantar la mano, por favor, para poderle dar el acceso? A ver, a Lisbeth. A ver, yo tampoco tengo la posibilidad de... A ver, don Enrique, ¿se encuentra usted ahí para ver si puede dar atención? Porque yo tampoco puedo activar el micrófono. Hola. A ¿Qué ver, tal, profesor? Cristian, ya puedes... Sí, te escucho, Cristian. Sí, excelente exposición, profesor. Gracias. Con respecto al caso que usted menciona, sí, soy frecuente consumidor de los productos de esas empresas, pero lo que más distingo es la experiencia, ¿no? Porque son momentos también en que a veces el personal se satura y hay momentos en que la atención es muy buena, pero la calidad de los productos, el sabor, de, de las piezas, ¿no? Es fundamental en eso también y uno generalmente vuelve también por las promociones. Muchas gracias. Gracias. Cristian, ¿de dónde eres? ¿Eres de Perú? No. Sí, soy peruano, de Ok. Lima. Gracias, Cristian. Gracias, paisano. A Sí. ver, ¿alguna persona de otro país? ¿No? A ver, ¿quién puede levantar la mano, por favor? Listo. Vamos a continuar entonces, vamos a continuar. Otro tema que también en el cual interviene decididamente la gerencia. A ver, Lisbeth, vamos. Ahora puedes intervenir, Lisbeth.
Hola, buenas noches. Hola, Lisbeth, buenas noches. Buenas noches. Bueno, concuerdo con los demás compañeros que sobre todo definen mucho lo que son valores y los propósitos claros. Ejemplo, McDonald's se asegura mucho que los clientes estén satisfechos, aparte de que también uno de los ejemplos es que hasta le llevan comida a la mesa a los clientes, aunque ellos de hecho no sé si sean obligados a eso, pero es más que toda la atención que para que el cliente se sienta a gusto, bien recibido en el local. Eh, se ve mucho el ambiente que es demasiado trabajo en equipo también. Así que creo yo que puede ser una de esas cosas. Aparte de la Per- publicidad, ¿no? La publicidad, cada empresa tiene el mismo foco que sería buscar clientes, pero su dinámica al momento de atraer es totalmente diferente. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Lisbeth. Muchas gracias. Continuamos entonces, vamos a hablar ahora de otro aspecto importante, que es la definición de la misión y visión, ¿no? Ha cambiado mucho. Nosotros conocimos misión y visión con el gran proceso de planeamiento estratégico que sucedió hace muchos años atrás, ¿no? Nos trajeron muy buenas ideas, ¿no? Pero hoy día la misión y la visión como concepto han cambiado, ¿no? La visión hoy día la misión se vincula mucho a la propuesta de valor empresarial y la visión ya no es simplemente prospectiva, vale decir dónde queremos llegar, sino qué competencias tenemos que crear para llegar a donde queremos llegar. Veamos un ejemplo de la misión acá que he preparado para ustedes, ¿no? ¿No? eh, Hablando en términos de propuesta de valor, ¿no? O sea, Coca-Cola, por ejemplo, la propuesta de valor de Coca-Cola, ¿qué nos vende Coca-Cola? Coca-Cola ya nos dicen, yo no te vendo Coca-Cola, yo no te vendo gaseosa, yo no te vendo aguas, yo te vendo felicidad, ¿no? Perdón, enjoy, ¿no? Felicidad. Starbucks, ¿qué nos vende Starbucks? ¿No? Cuando vamos a Starbucks compramos rosquillas, donas, café. No, no, compramos una experiencia de atención. A ver, ustedes, por favor, ayúdenme. ¿Qué compramos cuando compramos Apple? ¿Compramos teléfonos? ¿Compramos computadoras? ¿O compramos estatus? A ver, ¿qué compramos cuando compramos Apple? Ajá, muy bien. Hay una persona, muy bien, compramos estatus. Efectivamente, cuando compramos Apple, compramos estatus porque es una marca que no todos pueden comprar. Volvo, ¿no? ¿Qué nos vende Volvo? ¿Volvo nos vende autos, nos vende camiones? No, Volvo nos vende seguridad, ¿no? Eso es lo que vende Volvo. ¿Qué nos vende Revlon? Revlon ya hace tiempo dejó de ser una marca de cosméticos, ¿no? Algo que me pareció muy interesante, vi un reportaje que le hicieron al gerente general de Revlon, en el que él manifestaba de que la propuesta de valor de Revlon, ¿no? La misión de Revlon, decía él, era vender esperanza. Qué interesante, ¿no? Nosotros le vendemos esperanza a las mujeres, decía él. Decía, qué cosa para agarrar. Y él decía de que a partir de esta misión, el público de Revlon no son las jovencitas, ¿no? Revlon se dirige al público de señoras que ya están entrando en edad, que quieren verse tan guapas como siempre se vieron de jóvenes. Eso es lo que hoy día vende Revlon. Revlon vende esperanza. Y a partir de esta misión, que ya se vinculó a a la propuesta de valor empresarial, lógicamente todo, inclusive la estrategia y todo lo que se va a mover en la empresa, va a ir precisamente a dichos propósitos. Y por otro lado, vamos a ver ahora en particular qué es lo que hace un gerente de recursos humanos. Aquí vamos a ver quizás algunas ideas un poco más duras, un poco más gruesas, y si hay algo que no se entienda, por favor me lo hacen saber. El gerente de recursos humanos, como cualquier gerente, debe definir su nivel de contribución al EBITDA. Cuando mañana más tarde ustedes sean gerentes, ese término EBITDA lo van a escuchar todos los días, sobre todo si trabajan en empresas privadas. El término EBITDA es un término muy importante y mide la forma como nosotros contribuimos a la rentabilidad del negocio. El EBITDA, como se indica en la parte de abajo, es el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.
Es una forma de expresar la rentabilidad bruta. ¿Cómo contribuimos a la rentabilidad? Importante. Ahora, ¿cómo funciona el EBITDA en recursos humanos? Acá hay un dato importante también. ¿Por qué? Porque nosotros no contribuimos al EBITDA de manera directa, sino de manera indirecta. Nosotros, los de recursos humanos, no somos finanzas, no somos marketing, no somos producción, operaciones que generan valor facturable de manera directa. No, nosotros generamos valor de manera indirecta. Ejemplo, si nosotros mejoramos en 5 puntos el clima organizacional de la empresa, indudablemente debe de haber algún impacto en la productividad y por lo tanto en la rentabilidad del negocio. Si nosotros bajamos el índice de rotación de personal, de hecho, también vamos a impactar al EBITDA. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha rotación, aunque les parezca mentira, va a haber mucho efecto de costo de operación y también de gasto administrativo. Y eso también se refleja en la rentabilidad bruta. Esto yo, a lo mejor algunos de ustedes no son del área empresarial, ¿no? Algunos de ustedes son del área de ciencias sociales y a lo mejor lo que estoy diciendo no lo están entendiendo muy bien, pero ya en el diplomado lo voy a explicar con bastante nivel de detalle. ¿Qué más tenemos que aprender? Modificar la cultura organizacional cuando se cambie la estrategia empresarial. Los que trabajamos en recursos humanos no solamente manejamos procesos de recursos humanos. Desde que ya tenemos un puesto en la gerencia, desde que tenemos un puesto en el comité de gerencia, ya participamos en decisiones de orden estratégico. Y muchas empresas, como ya lo acabo de mencionar, cambian la cultura porque porque se requiere hacer un cambio en la estrategia. Y hay una serie de mecanismos que precisamente se utilizan para ellos. Uno de ellos, tomen nota, son las denominadas palancas de cambio cultural. Escriban eso, por favor, para que vayan investigando. Esto les va a ser de mucho valor. Investiguen qué son las palancas de cambio cultural. Otro tema que también nos tenemos que interesar es en esto que se llama la gestión generacional. Pero hay que tener bastante cuidado con esto, porque la gestión generacional tiene que ver con las actitudes de las personas. ¿Cuál es la idea de esto? Se parte de la idea que las personas que han nacido entre determinadas fechas, ¿no? Estadios de tiempo, ¿no? Van a desarrollar ciertas tendencias de comportamiento. Eso es lo que llamamos actitudes, ¿ok? Por lo tanto, el tema generacional no es como el horóscopo, ¿ya? Tengan mucho cuidado con esto, porque les he escuchado decir a varias personas, ¿no? Que la gestión generacional es como el horóscopo. O sea, que como naciste en tal mes, eres de tal forma, eres así, ¿no? Varias personas me lo han dicho, ¿no? Aldo, ¿tú en qué mes naciste? Yo digo, yo nací en febrero. Ah, me dicen, eres de Acuario. Ah, qué lindo. Los acuarianos son muy lindos, comunicativos, positivos, entusiastas. Yo digo, ¿qué cosa es eso? No funciona así la gestión generacional, no es como el horóscopo. ¿Ok? A ver, denme un OK, por favor. La fecha, ese estadio de fecha en el que hemos nacido, va a generar en nosotros ciertas tendencias de comportamiento a lo que comúnmente llamamos actitudes. Y cada generación va a tener ciertas actitudes que ya han sido verificadas y demostradas. ¿Cuáles son las aplicaciones de la gestión generacional? Motivación, ¿ok? Reclutamiento y selección de personal, clima y cultura, trabajo en equipo, gestión de procesos, entre otras. Tiene muchas aplicaciones, como lo vamos a ver en el diplomado. Otro tema que también tenemos que aprender es esto que se conoce como arquitectura de recursos humanos, que es una nueva forma de clasificar a los colaboradores, atendiendo a las habilidades que tienen y al valor estratégico de estas habilidades. Vale decir, necesitamos clasificar a los colaboradores bajo diferentes criterios y a partir de ahí establecer políticas y procesos de gestión de recursos diferenciados de acuerdo a cada clasificación. Hay todo un mundo aquí por aprender y conocer que yo voy a compartir con ustedes en su momento. También conocer el modelo operativo del negocio. Aquí me voy a detener unos minutos más porque esto es algo muy importante para ustedes. De una u otra manera, esta parte va a marcar el éxito en la gestión de recursos humanos. Aquí he publicado varias fotos
de empresas donde he trabajado. Yo ya les había dicho que había trabajado en mi banco, ¿no? Pero cuando empecé mi carrera profesional, yo trabajé en una empresa cervecera muy conocida en Perú, que es Compañía Nacional de Cerveza Pilsen Callao, que luego pasó a ser Bacus, ¿no? Fue comprada por una empresa que se llama Bacus. Luego me fui a trabajar a varias empresas mineras. Como pueden ustedes observar en la foto, uno de esos tres mineros soy yo. ¿Cuál de ellos soy? A ver si pueden ver en su computadora. ¿Cuál de esos tres mineros soy yo? ¿No? El de la izquierda, muy bien, Diana. Yo soy, efectivamente, yo soy el de la izquierda. Ustedes dirán, ¿no? El señor Chío es una persona que trabaja en recursos humanos y sin embargo es un minero. ¿Qué fue lo que yo aprendí? Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Cuando yo entré a trabajar a la cervecería, tuve la suerte de conocer una persona que hizo el trabajo de mentor conmigo. Me ayudó mucho, me orientó mucho en mi carrera profesional. Esta persona me dijo lo siguiente: señor Chío, si usted quiere tener éxito en recursos humanos, métase al negocio, vincúlese al negocio, conozca la empresa, conozca la cultura de la empresa. No solamente conozca la cultura de la empresa, conozca la cultura del producto. Y ahí me dijo, ¿usted sabe tomar? Yo le dije, no, no sé tomar. Bueno, ahora usted trabaja en una empresa cervecera, usted tiene que saber tomar. Miren todo lo que me dijo. Y él me dijo, lo primero que tiene que hacer usted acá en la fábrica es conocer el proceso productivo, cómo se hace la cerveza. Luego de ello, vaya a las distribuidoras, cómo se vende la cerveza, cómo se cobra la cerveza. Señor Chío, aprenda el lenguaje de la empresa. Cebada, mosto, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es cuerpo? ¿Qué cosa es color? ¿Qué cosa es sabor? ¿Usted puede diferenciar nuestra cerveza con la cerveza de la competencia? Miren todo lo que me enseñó, ¿no? Aprende el lenguaje del negocio. Eso que me enseñó lo apliqué cuando fui a trabajar a mi banco. Aprendí créditos. ¿Por qué? Porque ese es el negocio. Hay que meterse al negocio. Me fui a trabajar a minería. Me metí a la mina dejando un día. A pesar de que yo trabajaba en recursos humanos, ¿por qué? Porque uno tiene que saber qué sucede, qué pasa, qué problemas hay. Hay que hablar con los trabajadores, qué cosa ven bien, qué cosa ven mal, qué problemas hay, qué está sucediendo, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus deseos, a qué le tienen miedo. Escriban acá, por favor, si me están siguiendo la idea. Y apréndanse el lenguaje. Me aprendí el lenguaje de la minería. ¿No? Ah, esa máquina, ¿cómo se llama? Ah, sí, es un damper, es un scoop, ¿no? Es un jumbo electrohidráulico. Ah, el sostenimiento, sí, la madera, el chocre. Ah, pernos de anclaje, cimbras. ¿Cómo se hace el sostenimiento? Voladura controlada. Aprendí el lenguaje del negocio. Esa persona en la cervecería me dijo lo siguiente: señor Chío, el éxito en recursos humanos no está en los procesos, está en los servicios. Escuchen, ¿ah? Tomen nota de ello. El éxito en recursos humanos no está en los procesos, está en los servicios. Si un proceso no funciona, se rediseña y funciona. El problema son los servicios que le damos a los trabajadores: transporte, alimentación, vestimenta, uniformes, equipos de protección personal. En el caso de la minería, servicios de limpieza, de alojamiento, lavado de ropa, bienestar, la posta médica. Si eso no funciona, van a haber conflictos. Los conflictos son el principal problema. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, señor Chío? Esté metido en el negocio. ¿Para qué? Para que identifique los conflictos con rapidez y los solucione allí. Usted no debe esperar que pase un año para hacer un estudio de clima. El estudio de clima en la empresa se hace todos los días. Mucho trabajo de campo.
converse con la gente, escuche sus problemas, ahí está el éxito. Escriban acá, por favor, si me han entendido la idea. Ahí está el éxito. Hay que meterse al negocio, hablar con la gente, saber qué sucede, qué funciona bien, qué funciona mal. Y siempre díganle a los trabajadores que opinen, que den ideas, que no sean los que se quejan solamente. Oye, hay un problema, perfecto. ¿Y tú qué solución le harías? ¿Cómo lo harías? Funciona muy bien, ¿ah? Funciona muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Tomar decisiones a partir de información e indicadores. Pero en particular en recursos humanos, por encima de los indicadores económicos financieros, tenemos que situar a los indicadores psicológicos y sociales, porque trabajamos con personas. Y siempre, no se olviden, las decisiones que se tomen tienen que mirar todos los posibles impactos, porque a veces tomamos decisiones económicas, pero no trabajamos sobre los impactos psicológicos y sociales de las decisiones. Y otra cosa que he aprendido como gerente, pagar su sueldo. Esto lo aprendí cuando trabajé como gerente de recursos humanos en una compañía que se llama Minera Raura, que hasta hace un mes atrás pertenecía al Grupo Brescia, uno de los grupos económicos más importantes del Perú. Yo trabajé con el anterior dueño, o sea, digo anterior dueño porque era el papá de los recientes dueños, los que acaban de vender la empresa, ¿no? Una vez yo le pregunté, ¿no? ¿Dónde está el éxito? Le decía yo a él. ¿Cómo usted ha ganado tanto dinero? ¿Cómo se hace el dinero? Él se mataba de risa, me decía, Aldo, ¿cómo me preguntas eso? Me decía. Y cuando me comenzó a explicar cómo funcionan los negocios y cómo uno hace dinero, él me decía que uno de los aspectos muy importantes y relevantes de los gerentes es que los gerentes paguen su sueldo. Él decía, los mejores gerentes son los gerentes que pagan su sueldo. Yo decía, pero ¿cómo un gerente paga su sueldo? Él me decía, simple y llanamente, optimiza, desarrolla, reduce costos. Ojo, me dijo, reducir costos no es tocar a las personas, ¿ah? Tocar a las personas siempre es la última ratio, me decía él. Optimiza, desarrolla, mejora, cambia. De esa manera vas a pagar tu sueldo. Cuando eso suceda, me decía él, te vas a dar cuenta de una cosa, la empresa va a tener más dinero. ¿Para qué? Para crecer, para diversificarse, para mejorar las remuneraciones de los que ganan menos, para darle mejores condiciones de trabajo. Aldo, creas un círculo virtuoso, pero como te darás cuenta, me decía él, todo está en la gerencia. Paga tu sueldo. Hasta aquí, que quiero destacar algunas cosas muy importantes de lo ya dicho, ¿no? ¿Qué tipo de ejecutivo de recursos humanos necesitamos hoy? Primero, necesitamos un líder competente. Ya sabemos que competente tiene que ver con resultados, ¿no? Necesitamos líderes que alcancen resultados. Las empresas no necesitan aquellos líderes que en el pasado nos decían, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Esos no sirven. Nosotros necesitamos gente que aterrice, que logre resultados. Una mayor capacidad analítica, ¿para qué? Para tomar decisiones. Siempre medir los riesgos, siempre medir los impactos de nuestras decisiones. ¿Ok? Importantísimo. Una mayor inclinación a la acción. Lo que acabo de decir hace un ratito, salgan de la oficina, hagan lo que se conoce hoy día como gerencia visible. Ustedes tienen que estar siempre enterados, saber lo que sucede, por qué sucede. Lo peor que le puede pasar a una persona de recursos humanos es que alguien le diga a ustedes que está pasando algo que ustedes deberían de saber. Denme un OK, por favor. Salgan al terreno, hablen con la gente, escúchenla, desarrollen una política de puertas abiertas, ¿ok? Pero ojo con el dato, una política de puertas abiertas quiere decir que la gente quiera entrar, porque yo le he escuchado decir a varios que dicen, yo tengo una política de puertas abiertas. Sí, pero le digo, la gente te tiene miedo y no quiere entrar, que es muy diferente. Ojo con eso. Aumento de la conciencia política quiere decir que ustedes aprendan a utilizar adecuadamente los mecanismos de poder. Utilicen el poder para el bien, no para el mal.
Seguramente ustedes han conocido a muchos gerentes que utilizan el poder para molestar a la gente, para fregar a la gente. No sé si en su país lo llaman de otra manera, ¿no? Alguno me decía por ahí, profesor, eso quiere decir joder. Ya, sí, efectivamente, para joder a la gente. El poder no se utiliza para eso. Nunca pierdan la humildad. El gerente es el primer servidor de la empresa. Ojo, el primer servidor somos nosotros. No pierdan jamás la humildad. Nunca deben de evadir un saludo. Siempre contesten el saludo. Siempre estén atentos a la gente. Mayor habilidad como desarrollador, porque tenemos que hacer cambios, porque tenemos que hacer mejoras, porque eso es lo que distingue el trabajo del gerente, porque todo el trabajo del gerente se refleja luego en los estados financieros de la empresa. Un mayor conocimiento de gestión de empresas. Como les comenté al principio, yo, aparte de ser psicólogo, soy administrador y me he dado cuenta con el transcurso del tiempo que te ayuda mucho para hacer una buena gestión de recursos humanos el haber estudiado administración. Lo que no les quiero decir de ninguna manera de que se metan a estudiar administración. No. Lo que les quiero decir es que durante el desarrollo del diplomado yo les voy a dar muchas ideas y muchos tips sobre cómo es la administración, cómo funciona y cómo se aplica para hacer una adecuada gestión de recursos humanos. Y finalmente, en este punto, una comprensión más profunda de los fenómenos económicos, porque la economía se vincula en lo general a la gestión empresarial y en particular a la gestión de recursos humanos. En recursos humanos, economía tiene que ver mucho con la eficacia, con la eficiencia y con la productividad. Vamos a hablar ahora, me quedan unos minutos, unos poquitos minutos para hablarles acerca de nuestro diplomado especializado en gestión de recursos humanos. La primera parte habla de cómo nosotros sentimos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr con recursos humanos? Pero eso yo lo he venido diciendo en toda mi exposición, así que voy a pasar esta para hablarles de cómo es el proceso. Este es nuestro modelo de aprendizaje. ESEP, la Escuela Empresarial del Perú, no es una empresa que se dedica a vender cursos. Nuestra misión es generar aprendizajes para la mejora, para el cambio de las empresas, las instituciones, nuestro país y ahora sus países, ¿no? Y este modelo de aprendizaje, como pueden ustedes observar, comienza con la autoevaluación. Nosotros no podemos partir al cambio si es que no sabemos dónde estamos parados. Tenemos que hacer una autoevaluación. Aprender mejores prácticas y el cómo funcionan, a partir de ahí analizar casos de éxito y fracaso, con la orientación del docente, practicar las competencias y obtener retroalimentación, continúo diciéndolo, con la retroalimentación del docente y a partir de ahí aplicar estas nuevas habilidades en su entorno de trabajo. Para ello, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Clases virtuales como las que tenemos hoy día, videos didácticos. Antes de cada sesión van a recibir un enlace con videos cortos que ustedes tienen que mirar antes de cada sesión porque ellos les va a facilitar la adquisición del aprendizaje. Desarrollo de casos, como ya les había mencionado con mi asistencia, diversos formatos, van a recibir formatos hechos en empresas, como se habrán dado cuenta, he trabajado en varias empresas y todas ellas me han autorizado para que yo comparta con ustedes reglamentos, manuales, protocolos, políticas de diversos procesos de gestión y también aplicativos informáticos para todos los procesos de recursos humanos que se van a enseñar. De igual manera, vamos a disponer de apoyos didácticos. Acá tenemos algunos apoyos didácticos. Por ejemplo, comentarles que tenemos una biblioteca especializada. En esta biblioteca especializada, como se menciona ahí, tenemos algo más de 4.000 libros entre electrónicos y digitales. Es una biblioteca a la que ustedes van a acceder durante el tiempo que dura el diplomado y luego de ello todo un año a posteriori. ¿Ok? Ustedes en esta biblioteca van a encontrar libros no solamente de recursos humanos, de comportamiento organizacional, sino también de temas diversos como coaching, ¿no? Habilidades directivas, legislación laboral y temas diversos de gestión empresarial como es administración, economía, contabilidad, estadística, ingeniería industrial. Se van a extasiar. O sea, allí hay libros de logística, hay libros de marketing, hay libros de investigación de operaciones.
libros de investigación, una biblioteca fabulosa. Algo muy interesante con respecto a la biblioteca es que ustedes no solamente van a poder ingresar a la biblioteca y revisar los libros en línea, sino de que van a poder descargar los libros, ojo con el dato, van a poder descargar los libros en su computadora. Imagínense eso, ¿no? Poder descargar todos los más de 4.000 libros en su computadora. Eso van a poder hacer. Y por otro lado, como van a tener acceso durante un año, después de terminado el diplomado, van a poder, por lo tanto, gozar de las nuevas ediciones de libros, de los nuevos libros que ingresen. Por si acaso ya en estos días vamos a incorporar 500 libros más a la biblioteca. El valor estimado de esos libros que tenemos en la biblioteca es de 1.000.000 de soles, aproximadamente 300.000 dólares americanos. Es lo que cuesta los libros que ustedes tienen en la biblioteca y que van a poder descargar en su computadora sin ningún costo, por si acaso. Veamos ahora rápidamente la programación de actividades. El diplomado cuenta con un conjunto de 10 sesiones. La primera sesión vamos a tratar la introducción a la gestión de recursos humanos y de acuerdo a lo indicado vamos a empezar hablando lógicamente de administración, gestión y proceso administrativo, como ya les había mencionado, y esta sesión concluye con el modelo de 4 roles de David Ulrich. En la segunda sesión vamos a tratar el tema de el modelo de competencias e indicadores de gestión. Aquí vamos a tratar el tema de competencias, pero con bastante profundidad, porque hoy día hemos hablado de manera bastante superficial. Y también la introducción a la gestión de recursos humanos por indicadores. De lo que se trata en esta parte es que ustedes aprendan a gestionar por indicadores. O sea, yo les voy a enseñar a que ustedes gerencien por indicadores. No les voy a enseñar los indicadores, porque los indicadores están en los libros. O sea, yo perdería tiempo enseñándole las fórmulas, cómo hacer la ficha del indicador. Eso está en los libros. Para esto, lo que yo quiero es que ustedes aprendan a gerenciar a partir de los indicadores con una técnica muy sencilla que les va a ser muy útil. En la sesión 3, administración de puestos, aquí vamos a aprender a elaborar perfiles de puestos bajo diversas metodologías, entre ellas la metodología GEI, la metodología IPE de Mercer y también una metodología que está muy difundida en nuestro país, en Perú, que es la metodología Servir. En la sesión 4 vamos a trabajar diseño organizacional. Es importante que ustedes aprendan de diseño organizacional porque la gran mayoría de empresas ahora ya no cuenta con un área de organización y métodos o racionalización. Todo lo que tiene que ver con el diseño organizacional lo tenemos que saber los de recursos humanos. Y como ustedes se van a dar cuenta, hacer diseño organizacional no es hacer organigramas, ¿ah? Ojo con el dato. Yo les voy a enseñar cómo hacer el diseño para que una empresa funcione bien. Y eso tiene una serie de contenidos. En la sesión 5 y 6 vamos a trabajar el tema de reclutamiento, selección e inducción de personal. Vamos a hacer, mm, en primer lugar, no, aquí hay dos sesiones porque los temas son bastante gruesos. Vamos a hablar de planeamiento y provisión de la fuerza laboral. Vamos a hablar de cómo se hace tanto el proceso de reclutamiento como el de selección bajo las últimas estrategias, los sistemas de verificación, los predictores, los diferentes tipos de entrevistas. Vamos a desarrollar un taller de entrevistas por competencias. A ver un momentito. Vamos a realizar un taller de entrevista por competencias, nos vamos a meter a temas también que es de interés internacional, vamos a hablar de contratos, cómo hacer un contrato de locación de servicios, cómo manejar los temas de tercerización e intermediación que ahora se han vuelto tan importantes a nivel de Hispanoamérica. En la sesión 7 vamos a trabajar capacitación. Aquí vamos a aprender todo el proceso técnico de capacitación, desde el diagnóstico de necesidades hasta la evaluación de la capacitación. En este módulo sí les voy a enseñar una fórmula. Acá sí necesito enseñarles cómo hacer el retorno de la inversión de capacitación, ¿no? El ROI. Para ello sí hay una fórmula y ahí sí voy a tenerlas que enseñar porque es una fórmula que, si bien es cierto, es sencilla, pero los elementos que la componen tienen cierto nivel de complejidad. En la sesión 8, evaluación del desempeño y desarrollo de personal, vamos a aprender las últimas técnicas y tendencias de evaluación del desempeño y en desarrollo cómo hacer un plan de gestión de potencial,
perdón, cómo hacer un plan de carrera, cómo hacer un plan de sucesión. Y no solo eso, ¿ah? No solamente se les va a enseñar cómo hacerlo, sino se les va a dar ya planes hechos en empresas donde yo he trabajado para que ustedes vean los modelos y las aplicaciones que son particularmente muy sencillas. Y en las sesiones 9 y 10 el tema de clima y cultura. En el tema de clima vamos a desarrollar con toda la extensión posible el modelo de Great Place to Work, que es el modelo más utilizado a nivel mundial, ¿no? Los formatos, cómo adecuar el formato de Great Place to Work a nuestra empresa, lo que se llama ¿no? la tropicalización. Vamos a entregarles a ustedes un software para que ustedes puedan procesar sus encuestas, ¿no? Y hacer el informe de encuestas. Se les va a enseñar la metodología de focus group aplicando la herramienta de escalera de inferencias para identificar, ¿no? Para hacer una suerte de análisis raíz de los problemas. Y en el caso de cultura vamos a trabajar con dos modelos, el modelo de Denninson y el modelo de Cameron y Quinn. También se les va a entregar a ustedes todos los formatos, el procesador de base de datos y tanto para el caso de clima y cultura, ¿no? Las mejores estrategias para el desarrollo y la adecuada gestión de estos dos elementos tan importantes. Me he pasado 3 minutos, les ruego me disculpen. Nuevamente los invito a matricularse en nuestro diplomado de especialización internacional, ¿no? Que está dentro de poco por empezar. Dicho esto, les envío un fuerte abrazo.